Nuestros ojos deben estar puestos en Jesús, en su nacimiento, en su obra, en sus palabras y de manera especial en su muerte, porque Él es el único medio por el cual podemos gozar de todos los beneficios celestiales aquí en la tierra. Hebreos capítulo 12, verso 2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Para el mundo de su tiempo, la muerte de Jesús fue un espectáculo vergonzoso. Sin embargo, eso no le importó al Señor. Comparado con el deseo de cumplir el deseo de su Padre, el oprobio era poca cosa. Le importaba poco lo que la gente pensara de Él. Era más importante la voluntad de su Padre que el ser visto de forma deshonrosa por la gente. Esta es una gran enseñanza para nosotros que amamos en sobremanera la aprobación de la gente. La forma en la que Él enfrentó el oprobio es más que notable. Es el mejor ejemplo para nosotros, una generación que le da una inmensa importancia al oprobio, una generación que está ávida de aceptación. El oprobio es cualquier cosa que produce deshonra o vergüenza pública. Al poner nuestros ojos en Jesús, somos alentados a soportar con fortaleza cada una de nuestras propias luchas. Vencemos como Él, apagamos la inmensa sed de aprobación que nos esclaviza y somos libres del engaño de darle importancia a aquellas cosas que no la tienen. Mire con los ojos de su mente todos los hechos del día de la crucifixión, para que tenga presente lo que es menospreciar el oprobio. Los soldados ataron primero con sogas los brazos del maestro al travesaño y luego le clavaron las manos al leño. Izaron luego el travesaño al poste y después de clavarlo firmemente al madero vertical de la cruz, le ataron y clavaron los pies a la madera. Usaron un clavo largo para penetrar los dos pies. La madera vertical llevaba una cuña grande, colocada a la altura apropiada, que funcionaba como soporte para aguantar el peso del cuerpo. La cruz no era alta. Los pies del maestro se encontraban tan solo a 1 metro por encima de la tierra. Por tanto, pudo oír todo lo que burlonamente se decía de él y ver claramente la expresión de los rostros de la gente. También ellos podían oír fácilmente todo lo que dijo Jesús durante estas horas de constante tortura y muerte lenta. Era costumbre quitar todas las vestimentas de los que debían ser crucificados. Pero como los judíos objetaban mucho que se mostrara el cuerpo humano desnudo en público, los romanos proveían un paño adecuado para los condenados a la crucifixión en Jerusalén. Se recurría a la crucifixión como castigo particularmente cruel, lento y vergonzoso. A veces tardaba varios días la víctima en morir. De hecho, había mucha oposición a la crucifixión en Jerusalén y existía algo así como una asociación de mujeres judías que siempre enviaban a un representante a las crucifixiones con el objeto de ofrecerle a la víctima vino drogado para aliviar sus sufrimientos. Pero cuando Jesús probó de este vino con narcótico, a pesar de la sed que tenía, se negó a beberlo. El maestro eligió mantener la conciencia humana hasta el fin. Deseaba enfrentar su muerte en esta forma tan cruel e inhumana y conquistarla mediante la plena experiencia humana. Antes de que Jesús fuera colgado en la cruz, ya se había colocado en las cruces los 2 bandidos que no dejaban de insultar y escupir a sus verdugos. Las únicas palabras de Jesús al clavarlos, ellos
A ellos fueron: Padre, perdónalos porque no saben qué están haciendo. No podía haber intercedido tan misericordiosa y amantemente en favor de sus verdugos si no estuviera allí motivado Jesús por el amor de Dios. Todos sabemos que las verdaderas ideas, motivos y anhelos de toda una vida se revelan abiertamente en una crisis. Cuando Él abrió su boca en medio del dolor, manifestó el amor tan grande que le tenía a la humanidad. Una vez que izaron el Maestro a la cruz, el capitán clavó la leyenda encima de su cabeza y ésta leía en 3 idiomas: Jesús de Nazaret, el Rey de los judíos. Los judíos estaban furiosos por este supuesto insulto, pero Pilato se había enfadado por la conducta irrespetuosa de los judíos. Le parecía que lo habían intimidado y humillado y eligió este método para obtener una mezquina venganza. Podría haber escrito Jesús un rebelde o otro calificativo, pero él bien sabía que estos judíos de Jerusalén detestaban el nombre mismo de Jesús de Nazaret y estaba decidido a humillarlos de esta manera. Sabía también, se resistirían mucho al ver que este Galileo crucificado era un llamado el Rey de los judíos, y sin entenderlo y sin saberlo, él mismo colocó el título que es el más honroso de todos los que han existido. Muchos de los líderes judíos, cuando supieron de cómo Pilato los trataba de ridiculizar al poner esta inscripción en la cruz de Jesús, fueron deprisa al Gólgota. Pero al llegar no se atrevieron a quitar la leyenda, puesto que los soldados romanos estaban de guardia. Como no pudieron quitar el título, estos líderes se mezclaron con la multitud e hicieron lo que pudieron para incitar a la burla y al ridículo, para que nadie tomara en serio la inscripción. Qué momento tan terrible soportar no solamente la burla, el escarnio de la gente y de muchos que estando allí le habían seguido. Lo más difícil se avecinaba y era la separación de su padre. El apóstol Juan con María, la madre de Jesús, llegaron a la escena poco después que habían izado a Jesús a su posición en la cruz. Y mientras estaba el capitán clavando la leyenda sobre la cabeza del Maestro, Juan fue el único de los 11 apóstoles que presenció la crucifixión, y aún él no estuvo presente todo el tiempo. Mientras tanto, los 4 soldados que tenían a su cargo la crucifixión del Maestro, como era costumbre, se habían dividido entre ellos sus indumentos, su ropa, llevando uno las sandalias, otro el turbante, otro el cinto y el cuarto el manto. Quedaba tan solo la túnica, una ropa sin costura que llevaba hasta cerca de las rodillas. Los soldados iban a cortarla en 4 pedazos, pero cuando vieron que se trataba de una vestimenta tan insólita, decidieron echar suertes por esta. Jesús los miraba desde arriba mientras se dividían sus vestimentas y la multitud desconsiderada se burlaba de él. Fue una suerte que los soldados romanos tomaran posesión de las ropas del Maestro. Imagínense que de no ser así, si sus seguidores hubieran conseguido estos indumentos, tal vez habrían caído en la tentación de adorar en forma supersticiosa estas reliquias. El Maestro deseaba que con sus seguidores no pudieran tener ningún otro objeto material para asociarlo con su vida en la tierra. Quería dejar a la humanidad tan solo el recuerdo de una vida humana dedicada al alto ideal espiritual, de consagrarse a hacer la voluntad del Padre. Quería que lo buscaran por medio de su fe en Él. Estos hechos, y más de lo que podemos escribir, hablar o narrar, son el motivo por el cual debemos tener nuestros ojos puestos en Él. Él es el autor de nuestra salvación y Él es quien perfecciona nuestra fe. Si descuidadamente sus ojos se han deslizado fuera de Él, retome este hecho,
Jesús menospreció el oprobio por usted? ¿Qué está dispuesto ahora usted a soportar por amor a Él?